Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 14 de octubre. Empezamos a grabar a las 8:20 de la mañana. Y a estas horas, pues como no podía ser de otra manera, después de la violenta vuelta al alza que experimentó ayer Wall Street, pues en Europa tenemos fuertes alzas como réplica de ese movimiento. También en Asia hemos tenido fuertes subidas en el Nikkei, que ha terminado ganando el 3,25%. El futuro del DAX sube 1,69 y el del IBEX 1,43%. El euro tiene pocos cambios, la libra igual, están bastante planos, el Bitcoin recupera posiciones rápidamente, más 2,14% hasta los 19.796. Los bonos, atención, porque esto es muy positivo, los bonos europeos por segundo día consecutivo continúan con su fuerte recuperación. Y es que en la vuelta al alza de ayer en Estados Unidos, al margen de los factores que ahora comentaremos, había un poco de contagio positivo de Europa. Y es que Europa durante toda la tarde, incluso antes de su cierre, tenía los bonos bastante bien y las bolsas mucho menos afectadas que Wall Street por el dato de IPC, porque de momento la crisis del Reino Unido está parada y es que el mercado descuenta que en las próximas horas pues vamos a tener una de estas dos cosas encima de la mesa, o que el Banco de Inglaterra cede y dice que seguirá comprando bonos, o que el gobierno de Reino Unido cede, dimite o retira el plan fiscal con cargo a deuda o algo de esto. Esto es lo que está descontando el mercado. Si no pasara ninguna de las dos cosas, pues podríamos volver a tener problemas y se podría reabrir la crisis británica que está pesando muchísimo en el resto de mercados. De momento no es así y las subidas, como vemos, en los bonos europeos son muy notables. Este movimiento no lo está siguiendo demasiado el bono americano a 10 años, ni tampoco a 30, ni ayer ni hoy. ¿Por qué? Pues porque los bonos americanos sí se ven presionados por el dato de IPC de ayer, aunque las bolsas no hicieran caso, pero sí lo hicieron los bonos. Esto es un aviso de que en la subida de ayer de las bolsas no nos montemos películas macroeconómicas porque no fue por eso la subida. Si eso hubiera sido así, los bonos habrían subido mucho ayer también y no fue el caso. El dato de IPC lo que ha hecho es aumentar todos los descuentos de subidas de tipos, todos. Al cierre de la sesión seguía igual, eso no ha mejorado nada, luego no fue eso lo que originó la subida de Estados Unidos. Se descuenta en un 89% prácticamente una subida de 75 puntos básicos en la próxima reunión del 2 de noviembre y se descuenta también un 14% de posibilidades de que sea de 100 puntos básicos. Y también han subido las posibilidades, no son mayoritarias aún, pero sí han subido mucho, pues el descuento de que se pudiera subir también en diciembre 75 puntos básicos. De momento se descuenta 50 y desde luego los derivados están descontando que hay ya muchas posibilidades de que el pivot, es decir, la tasa terminal de la Reserva Federal no esté en el 4,5 como se descontaba hasta ahora, sino en el 5. Todo eso ha quedado exactamente igual y por eso los bonos andan renqueantes. Y eso que tienen los bonos americanos el factor contagio de los bonos europeos, que da la sensación de que si no fuera por eso estarían bajando claramente. Importante que lo tengamos en cuenta. Y vuelvo a repetir, no es eso lo que originó la subida de las bolsas de ayer. De hecho, el bono americano a 10 años está con rentabilidad alta en el 3,95% y ayer llegó a tocar el 4,08%. En Wall Street tenemos una continuación de la fuerte subida de ayer, con el S&P 500 ganando 0,53 hasta los 3.701 y el Nasdaq ganando 0,44. El oro está prácticamente plano y el petróleo sube 0,28%. Si nos vamos directos a lo que pasó ayer, hay muchas teorías. En el vídeo de cierre de Wall Street que puse ayer, lo tienen aquí, pues está un poco explicado todo lo que se dijo ayer, teorías y demás historias. Personalmente, y más después de ver los datos que les voy a contar ahora, sigo pensando que lo único que pasó ayer es exactamente lo mismo que ha pasado otras veces y no saquemos tantas conclusiones. Retroceso de Fibonacci del 50%,
de todo el tramo de subida anterior, desde el COVID, y ya está. Es que siempre lo hace así, ya se lo puse ayer en los gráficos, siempre lo hace así. Cuando llegó al 38,2%, pues hizo lo mismo también. Tuvo un rebote muy importante, pero justo en el día que lo tocó, en el mismo día, a partir de ese momento. Y ayer pues igual, estaba intentando romper la media de 200 semanal además, fue una ruptura falsa y en cuanto se volvió a meter por encima, pues aceleró más aún el intento de algunos cortos que habían probado suerte hacia abajo y demás. Entonces, pues no es ninguna sorpresa lo que está pasando aquí, lo hemos visto muchas veces. Hay que recordar que no hace mucho vimos 2 días consecutivos de casi el 3% de subida y al final pues volvió a caer. No hay nada, esto no nos dice nada. Están sacándose demasiadas conclusiones. Es increíble cómo se cambia de opinión en pocas horas en función de lo que hace la bolsa. No debería ser así, ¿no? Hay que intentar tener la cabeza un poco más fría, ni tan malo ni tan bueno. Hay que intentar mantenerse un poco neutral. Es cierto que la vuelta es muy meritoria, pero no sé, estamos viendo declaraciones ya de que se ha tocado suelo, y no digo que no sea posible, pero quizás sea un poco prematuro. Uno de los analistas de los importantes que está siendo más agresivo respecto a lo que pasó ayer, desde el lado positivo, pues es Sentiment Trader, Jason Weffer, que dice que los mínimos anteriores de mercado, donde se dieron la vuelta a las tendencias bajistas seculares, pues pasó algo parecido a lo que pasó ayer, es decir, que después de que el SP500 tocara mínimos de 52 semanas, ayer lo hizo, tras el dato de IPC, pues cuando se vio un volumen enorme comprador, como se vio ayer, pues que el mercado tiende a tocar suelo. Vamos a ampliar, aquí tienen los puntos rojos de donde pasó, voy a ampliar la imagen. Como podemos ver, con estas cosas hay que llevar cuidado porque a veces no es así. Aquí hubo un fallo y luego dio un segundo punto bastante más abajo, que fue este de aquí. Aún se bajó la semana después un 10%, 2 semanas después aún se bajaba un 7%, y entonces apareció este segundo punto, que ese sí que le dio la vuelta. Todos estos puntos rojos en lo que ha pasado algo parecido a lo de ayer, pues es cierto que sí que dieron la vuelta, pero la serie es demasiado pequeña y no sabemos si en esta ocasión se va a cumplir o no. Bueno, las cifras las tienen aquí. Esto sería la explicación positiva de lo de ayer. Voy a poner la tabla lo más grande posible. Según Sentiment Trader, el 83% de las veces en las que ha pasado esto, al cabo de una semana y de 2 se estaba subiendo, y al cabo de un mes en el 100% de las ocasiones, con un ratio medio de subida pues realmente muy alto. Bueno, pues no lo sé, esta sería la versión positiva del asunto. No quita para que pueda cumplirse esto y no ser la vuelta definitiva del sistema. Puede haber un rebote muy grande ahora, no lo sé, pero esta sería la versión positiva. La versión no tan positiva, pues esta la dio Bank of America ayer también, y en su opinión no se ha tocado suelo, lo cual no quita para que no pueda haber rebote, no sabemos. Dicen que ellos tienen un indicador, una especie de indicador de suelos, donde tienen un montón de factores que suelen ocurrir cuando el mercado toca suelo. Entonces, pues aquí están las grandes tendencias bajistas y en el momento en que el mercado tocó suelo. Bueno, pues en septiembre del 2022, cuando esto sucedió, se cumplían el 90% de condiciones que ellos tienen puestas en el indicador. En el suelo de febrero del 2009 se cumplían el 100% y en el suelo de marzo del 2020 se cumplían el 90% de las condiciones. Como podemos ver, en este momento, tras lo que pasó ayer, solo se cumplen el 20% de las condiciones. Muy poca cosa, por lo cual ellos dicen que no se ha tocado suelo. Otra versión de la historia enfocada desde otro lado. Intentando tener una visión neutral, pues a ver, vamos a dar un vistazo a los mercados oscuros. Mercados oscuros no refrendaron, no hubo entrada de volumen comprador importante. Es un tanto inexacto el indicador, pero en días así sí que puede darnos pistas buenas. En una subida tan grande como esta, no hubo entrada de volumen comprador y el volumen, además, sigue siendo vendedor, claramente, lo cual es algo sospechoso. Bien,
Goldman, mesa de trading de Goldman. Ayer emitieron hasta 2 papers. Y en los 2 dicen lo mismo. Cada uno lo hizo uno de los analistas de la mesa de trading de Goldman, que son muy reputados en el mundo de las manos fuertes. Los 2 coinciden en que en su mesa de trading hubo poca actividad, lo mismo que acabamos de ver en los mercados oscuros, que no aparecieron compradores long only, LO como dicen ellos, que no se les vio, que fue muy modesta su actividad, es decir, que lo que pasara ayer no era dinero de los habituales que se meten ya a la compra con posiciones de fondo, que se vieron cierres de cortos, pero llaman la atención en que fueron cierres de cortos moderados, curiosamente, y que si se subió tanto fue por la grave falta de liquidez que tiene el mercado. De esto hemos hablado muchas veces, no el sistema, pero sí el mercado. Entonces, Goldman concluye, y el titular es espectacular, está puesto por todas las crónicas, otro rebote de mercado bajista más que debe venderse en cuanto llegue a resistencias. Bueno, pues eso es lo que dijo Goldman, ni quito ni pongo. Y Bank of America, pues también ya saben lo que dijo. A destacar que hoy a las 2:30 de la tarde tendremos dato de ventas al por menor en Estados Unidos. El mercado está más reactivo que nunca a los datos macroeconómicos y es importante ver cómo se puede reaccionar ante esta cifra para bien o para mal. Y comentar que ayer de nuevo el presidente de JP Morgan, Diamond, volvió a repetir lo que ya había dicho hace unos días otra vez, lo cual ha vuelto a tener mucha repercusión. Ha dicho que lo más normal es que el aterrizaje sea duro en Estados Unidos, que la bolsa pueda caer otro 20-30% más y que los tipos de interés lo normal es que suban más del 4,5, quizá más cerca del 5. Todo eso si es que no se rompe algo antes. El mercado de bonos, como ya hemos comentado, está mírame y no me toques. Antes de cerrar, destacar cómo los bonos europeos siguen subiendo con muchísima fuerza en esa especie de descuento de que la crisis de Reino Unido se va a enfriar, y esto tiene un potencial también de influencia en todo lo que está pasando, seguramente mayor de lo que nos creemos. Es decir, aparte de ese rebote en zona de retroceso de Fibonacci del 50%, que ha sido absolutamente decisivo, ¿no? Y cierre de cortos a partir de ahí, creo que la influencia de ese descuento del mercado, que no sé si con razón o sin ella, ya saben que el mercado a veces se monta películas y luego se desvanece, de que la crisis británica se va a resolver, podría estar teniendo más influencia en esa subida de Wall Street de ayer de lo que nos creemos todos. Esta subida de los bonos no deja a nadie indiferente, habrá que estar atentos. Además, la libra, si se fijan, ha recuperado muchas posiciones y ayer ganó casi el 2% en 1,13. Si eso se desvanece habrá problemas, si no, podría seguir alimentando esta nueva fase de rebote importante que estamos teniendo. Bueno, así está el mercado, bastante complicadillo. Seguiremos informando. Muchas gracias a todos los amables escuchantes y les recuerdo que a nivel de vídeos particulares, pues volveré dentro de unas horas con el vídeo de crónica de media sesión. Que tengan una buena jornada y nos vemos.